Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bien, gracias. Tengo retorno. Buenas noches. Ahora vamos a hacer el avance de un tema bastante importante que llega a ser parte de una de las complicaciones de muchas patologías que hemos llegado ya a ver hasta ahora, que es la hipertensión pulmonar. Sabemos que existe la hipertensión arterial, que es la habitual que tomamos dentro de los signos vitales, pero ahora vamos a desarrollar lo que es la hipertensión pulmonar, que casi en similar condición, solo que la medición es muy compleja por el área en la que se encuentra esta estructura. Bien, tenemos que considerar, como les iba diciendo, es parte de una complicación. La hipertensión pulmonar es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y a nivel de la arteriola pulmonar que provoca una progresiva sobrecarga y posterior disfunción del ventrículo derecho. O sea, estamos hablando del segmento, o sea, de la arteria, ¿no? Que llegan a ser en lo que es el ventrículo derecho y está llevando toda la sangre desoxigenada hacia lo que es el pulmón. Todo ese segmento entonces tiene su presión que llega a afectar de una manera bastante compleja a lo que es la área del todo el sistema eh, cardíaco derecho, ¿no? Y por ende va a ser una sobrecarga, no va a dejar, va a producir una resistencia. Y para eso nosotros necesitamos tener las definiciones precisas. La hipertensión pulmonar, ¿no? El HP es definida como una presión mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, medida mediante cateterismo del corazón derecho. La hipertensión pulmonar es definida como una elevación sostenida de la presión pulmonar mayor o igual a 25 en reposo y 30 posterior a ejercicio físico. La presión pulmonar normal se encuentra entre 15 a 25 milímetros de mercurio para la sistólica y de 5 a 15 milímetros de mercurio para la diastólica. Ahora tenemos una media, o sea, un promedio, ¿no? De 8 a 18 para la presión media. Bien, esto se hace mediante un cateterismo. Podríamos ingresar mediante un catéter por lo que es la radial, miembro superior derecho. También podríamos ingresar por la arteria femoral, por la extremidad inferior. O sea, tenemos las dos vías de ingreso para poder hacer este diagnóstico mediante el cateterismo. El cateterismo es uno de los medios, ¿no? Que nos llega a dar un diagnóstico preciso, pero hay otros que más adelante vamos a desarrollar que llegan a ser los de apoyo. Dentro de la epidemiología, entonces, se estima que hay 1 a 2 casos por millón de habitantes. Hay una prevalencia que da a la tercera y cuarta década de la vida, ¿no? No se ve tanto en infantes porque esto ya llega a ser una complicación posterior a muchas otras enfermedades, a muchas otras comorbilidades. Afecta con más frecuencia a mujeres jóvenes. Hay una supervivencia de 2 a 3 años sin terapia específica. Se presenta en adultos, también puede haber con niños, pero hay una mayor incidencia en gente adulta. El 9% de los casos afecta a pacientes mayores de 60 años. Bien, todo tiene causas, está clasificada en 5 grandes grupos. De acuerdo a eso, entonces tenemos varias de las que ya más o menos vamos considerando para lo que ha sido la complicación de las enfermedades que hemos visto. Dentro de esta clasificación, entonces, el grupo 1 mayormente son las que no se llegan a determinar una causa específica o conocida como las idiopáticas, pero ahí también se suman las de causa hereditaria por alteración de cierto tipo de cromosomas, las desconocidas, que sería similar a las idiopáticas, inducidas por drogas, ahí le toca lo que son las anfetaminas, las toxinas. Está asociada en relación a lo que es el tejido conectivo por la característica de la estructura de lo que es la pared vascular.
juega un papel bastante importante el tejido conectivo. Todas las enfermedades como esclerodermia y otras enfermedades también están involucradas dentro de esta alteración. Las infecciones por VIH están en relación a procesos inflamatorios y una degradación por apoptosis, ¿no? Por desgaste, por destrucción, envejecimiento a causa de procesos inflamatorios sistémicos, ¿no? Y severos. La enfermedad cardíaca congestiva, la quistosomiasis. En relación a la enfermedad cardíaca congestiva, es como un círculo. A la vez que llega a producir, por ejemplo, que haya sido un EPOC, una destrucción de la estructura pulmonar o un enfisema, llega a haber una hipertensión pulmonar y por ende también se produce una enfermedad cardíaca congestiva. O previo a que haya sido de causa netamente cardíaco, puede llegar a ser una hipertensión pulmonar porque no hay un buen flujo cardíaco, no hay una buena precarga, poscarga en lo que es el sistema de perfusión. Dentro de lo que es el segundo grupo, ¿no? De la hipertensión pulmonar, se debe a lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda. Nosotros sabemos que todo lo que es el corazón derecho, que corresponde al ventrículo, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, por la arteria pulmonar de la que se trata nuestro tema, llega a sufrir un reflujo, ¿no? Por las características que tenga que tener alteración todas las compuertas o los pasajes que tenga la estructura de las cavidades izquierdas. Dentro de eso, entonces, vamos a considerar la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, las enfermedades valvulares. Nosotros tenemos dos válvulas de gran importancia en lo que es este segmento cardíaco, que llegaría a ser la aorta mitral. También tenemos lo que es las válvulas, perdón, de la misma aorta. Pues, ¿no? Si hubiera una estenosis, un cierre, entonces no va a poder haber una circulación adecuada con las características fisiológicas. Entonces va a haber un retroceso de lo que es todo, todo lo que es el componente eh, hemático, entonces hay una sobrecarga que está yendo a lo que es el corazón derecho y por ende va a ser la congestión, hay una buena circulación, hay resistencia, de ahí es que empieza a producirse una resistencia en el paquete vascular de la arteria, de la arteria pulmonar. Dentro del grupo 3 corresponde sobre todo a los procesos respiratorios, ahí tocamos lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hemos visto en las anteriores clases, sobre todo es la complicación de lo que ha llegado a ser el enfisema pulmonar, como también la cronitis, la bronquitis crónica, ¿no? Pero ahí también se suman otras enfermedades como el trastorno respiratorio del sueño, exposición a las grandes alturas, otras enfermedades pulmonares con patrones mixtos, restrictivos y obstructivos. Entre las exposiciones a las grandes alturas, nosotros tenemos dentro de nuestro medio gente que está expuesta, pues, ¿no? Probablemente ya han hecho una adaptación, pero llegan a crear por la afinidad o por la herencia que tienen a tener alteraciones en los tejidos conjuntivos, han llegado a producir cierta resistencia, que es nuestra gente que vive por el lado eh, occidental, ¿no? La Paz, Cochabamba. La Paz es uno de los lugares más altos en relación al nivel del mar. Entonces se produce una hipoxemia eh, tipo, tipo hipóxica. De ahí entonces empieza a producirse, ¿no? La resistencia por poder hacer una adaptación. Dentro de lo que es la hipertensión pulmonar tromboembolítica crónica, la más frecuente es de causa trombótica, ¿no? Por la formación de microcoágulos que hacen su aglomeración, hacen su agregación plaquetaria y produce una obstrucción, ¿no? De este vaso. También puede tener causas de lo que son las trombosis venosas profundas, de extremidades inferiores. Ahora, dentro del quinto grupo, sobre todo están las de mecanismos multifactoriales, ya que esta es una conglomeración, es una complicación de varias enfermedades, ¿no? Ahí llega a considerarse los trastornos hematológicos, como la anemia hemolítica crónica, trastornos metabólicos de la enfermedad por depósito de colágeno, enfermedades de tiroides, y otros los de las obstrucciones tumorales y también como la insuficiencia renal crónica. Bien, aquí tenemos una gráfica pequeña donde estamos viendo una oclusión y una subducción, pues, ¿no?
Tenemos en lo que es el lado derecho eh, una obstrucción por lo que ha sido la agregación plaquetaria. Entonces, si no hay un buen paso, pues, se produce una resistencia y al producirse la resistencia en la arteria pulmonar, va a haber un engrosamiento, va a haber una hipertrofia de lo que llegaría a ser la cavidad ventricular derecha. Estamos hablando entonces que eso ya queda de una manera irreversible por la sobrecarga que se está haciendo en esta cavidad. Vemos en el otro lado, en lo que es el lado derecho, ¿no? El engrosamiento de las paredes vasculares, tanto de la capa interna como de la capa externa, y sobre todo hay una hipertrofia de la capa media. O sea, todo lo que ha llegado a afectar estas enfermedades por las alteraciones que produce desencadena procesos proinflamatorios como también procesos eh, de alteraciones tipo, tipo obstructivos, ¿no? Por lo que hemos hablado de los trombos. Dentro de los procesos inflamatorios, entonces, la capa media es la que queda más afectada. Claro que también las capas internas, por eso vamos a tocar lo que es el endotelio vascular y lo que llega a desencadenar un proceso de equilibrio y desequilibrio de los vasoconstrictores versus los vasodilatadores. A mayor obstrucción, ¿no? Hay mayor resistencia del flujo. Entonces no deja circular la sangre en la cantidad suficiente, en la cantidad adecuada, en la cantidad habitual a lo que llega a ser el sistema respiratorio. Entonces también hay alteraciones en lo que llega a ser la perfusión, la oxigenación de la sangre. Dentro de la fisiopatología, entonces, es bastante compleja, es multifactorial, tiene muchas causas, muchos factores que llegan a ocasionar esto. Dentro de eso vamos a tocar los puntos más principales que hemos hablado, que era el desequilibrio entre lo que vasoconstrictores, estamos hablando vaso, ¿cierto? Vasoconstrictores sobre los vasodilatadores. Entonces va a haber un predominio, les dice, de los vasoconstrictores sobre los vasodilatadores. Para que haya esa resistencia, entonces tiene que suceder toda una alteración, ¿no? De factores con diversas causas, donde se llegan a generar entonces la hipertrofia de la capa media de los vasos por aumento de la musculatura lisa y finalmente produce la oclusión vascular, ¿no? Hay tres vías de producción de vasoconstricción. Está la vía de lo que llega a ser la prostaciclina. Hay una alteración de la prostaciclina que se sintetiza a partir de las células endoteliales de los mastocitos a partir de las prostaglandinas. Son cierto tipo de proteínas que estas actúan en su forma habitual como vasodilatadores. En cierta ocasión se necesita que haya una vasodilatación para que el torrente sanguíneo funcione de manera adecuada, pero cuando empieza a haber una vasoconstricción, por eso hay una alteración entre ambas funciones, estas están disminuidas, no están haciendo su función de manera adecuada. También participa el óxido nítrico, que está disminuido en este proceso, ¿no? Y la endotelina, que está aumentada. Entonces, íbamos hablando que la prostaciclina, ¿no? El vasodilatador, está versus lo que es el tromboxano, ¿ya? La prostaciclina y el tromboxano son metabolitos mayores del ácido araquidónico de las células vasculares. La prostaciclina es un potente vasodilatador, ¿ya? Que inhibe la actividad plaquetaria, pero cuando empieza a alterarse, cuando está disminuido, más bien hay agregación plaquetaria, o sea, se produce un efecto contrario. Tiene las propiedades, les dice, antiproliferativas. Pero cuando hay esta alteración, ¿cierto? Hemos hablado de que la capa media empieza a ser una hipertrofia, empiezan las paredes vasculares a cerrarse. En contraste con el tromboxano 2, que es un potente vasoconstrictor y agonista plaquetario. Entonces estamos en funciones, sí, entonces estamos
en actividades contrarias, ¿no? Una se altera y la otra disminuye, pierde su función o va inhibiéndose. Entonces, eso es lo que sucede con el tromboxano y la prostaciclina que están en las paredes vasculares. Ahí vamos a tocar también como la endotelina T1, conocida es un péptido de 21 aminoácidos que es producida por el endotelio vascular a partir de un precursor de 39 aminoácidos a través de la enzima convertidora de la T1 encontrada en la membrana celular. Es un potente vasoconstrictor que promueve la proliferación celular de las células del músculo líquido vascular. Entonces, esta es la que está aumentada y llega a aumentar cuando hay una hipoxia, porque quiere hacer un sistema de compensación, quiere llevar mayor cantidad de distribución de sangre, ¿no? De componente hemático, ¿no? Que tiene su carga de oxígeno, ¿no? Al sistema respiratorio. Pero a la vez, al alterarse de manera muy continua por el estímulo que es muy repetitivo, la vasoconstricción va aumentando y va cerrándose y de una manera va llegando a producirse, a multiplicarse las células de la capa media, que llega allá a tener diámetros mucho más pequeños, ¿no? La circulación, el flujo va disminuyendo. Entonces, esta alteración va estimulándose entonces por varias causas. Aquí les dice factor de crecimiento, bromoxina, les habla de la angiotensina, que esto se altera cuando hay unas insuficiencias renales. Los niveles plasmáticos de endotelina están patológicamente elevados en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. ¿Listo? Entonces, esto siempre sale como pregunta de examen. ¿Qué función tiene la endotelina? ¿O cuál de los tres encargados en la función de vasodilatación y vasoconstricción se altera en la hipertensión pulmonar? Esta ya se las estoy lanzando. El óxido nítrico es un vasodilatador e inhibe la activación plaquetaria y la proliferación celular muy potente. Es catalizada por la familia enzimática del óxido nítrico sintetasa. Se ha observado que en muchos tejidos vasculares pulmonares de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar hay niveles disminuidos de la isoforma endotelial del óxido nítrico sintetasa, particularmente en aquellos con la variante idiopática. Sin embargo, cuando la musculatura pulmonar ya presenta lesiones plexiformes, se encuentran niveles elevados de esta enzima, ya que se decide que promueve la proliferación celular endotelial de estas zonas. Repito, es un vasodilatador, ¿listo? Que inhibe, les dice, la activación plaquetaria. Entonces, cuando esto se altera, también hay desequilibrio en el óxido nítrico y al haber desequilibrio se empieza a activar toda la cascada de la procoagulación, empieza a haber microtrombos, empieza a obstruirse lo que es eh, este, esta arteria pulmonar. Dentro de los mecanismos celulares, el daño de las células endoteliales, ¿no? Estamos hablando de las capas de la arteria pulmonar, la túnica media de las células nucleares lisas se transforma en un estado proliferativo, ¿no? Hemos hablado de que hay una hipertrofia desencadenada por hipoxia, desencadenada por estimulantes repetitivos en procesos inflamatorios, como es el VIH, enfermedades que tienen alteraciones de colágeno. La proliferación de fibroblastos en los vasos sanguíneos y el depósito anormal, repito, anormal de tejido en la matriz extracelular, la aglutinación de plaquetas y las trombosis en las arterias pulmonares, entonces producen un cierre, una disminución de lo que es el calibre de lo que llega a ser esta arteria. Entonces hay un desencadenamiento de hay una proliferación de las células inflamatorias. Dentro de las células inflamatorias seguimos nombrando a las que son los mastocitos, neutrófilos, intervienen las citoquinas, vienen las interleucina 1, se habla mucho de la interleucina 6, que están dentro, comprometidas en el proceso de la inflamación. Y estas a causa repetitiva, entonces, hacen que haya una proliferación de la túnica media. Se llega a engrosar,
¿no? Cuando un conducto está engrosado, el canal de circulación está disminuido, todo el torrente sanguíneo que tendría que transcurrir por todo ese segmento, entonces va a crear resistencia, ¿cierto? Va a circular de manera más lenta, con mayor presión, porque esas paredes se han vuelto resistentes, engrosadas, con calibre de pasaje disminuido. Fíjense, aquí tenemos dos imágenes, una que está con paredes normales, ¿no? Corazón normales, dice. Esta es la que mayormente se afecta, porque la arteria pulmonar que llega a salir del ventrículo derecho está engrosado, ¿no? Ha producido su hipertensión pulmonar por la resistencia de las paredes vasculares. Entonces, las cavidades que mayor volumen van a recibir va a ser el ventrículo derecho. Como adaptativo, entonces, las paredes empiezan a hipertrofiarse y esto tiene su significado tanto clínico como también en los exámenes que llegamos a solicitar. Hay dilatación de la pared ventricular, hay crecimiento normal de las células, ¿no? Que se llama la hipertrofia, hay ensanchamiento del ventrículo derecho. Si es que este pasaje está disminuido, entonces todo lo que es el torrente sanguíneo que está llegando a este sistema va a ser sobrecarga. Va a haber entonces edema en extremidades inferiores, puede haber derrame pleural. Estamos hablando de que va a haber repercusión, ¿cierto? A diferencia de cuando hay insuficiencias cardíacas izquierdas. Las manifestaciones clínicas, les dice, les nombra la anismia progresiva, que es el 70% de los pacientes que se encuentran en clase funcional, clase 3, clase 4, ¿no? La clase 3 es cuando ya hay una alteración a lo que es la actividad física. La 4, cuando ya el paciente no puede realizar actividades cotidianas y tampoco puede y necesita aporte de oxígeno. Hay repercusión a lo que es lo habitual. Eso ya lo vamos a volver a ver más adelante. Se hace esta clasificación de 4 grados. La primera que no puede caminar 2, 3 cuadras, la segunda que no puede subir escalones, la tercera que no puede hacer actividades cotidianas y la cuarta que ya dificulta el funcionamiento habitual total. El dolor torácico es inminente por la sobrecarga que hace dentro de lo que es las cavidades derechas. Síncope, los desmayos, ¿no? Porque no hay como no hay un pasaje suficiente de las cavidades derechas y va a ir a circular al pulmón y por ende de ahí llega a distribuirse para todo el sistema general, no va a la circulación mayor, suficiente cantidad de sangre, entonces no hay buena llegada, no hay buena percusión a lo que llegaría a ser los sistemas periféricos, no llega el cerebro a tener buena irrigación y por ende tenemos síncopes a repetición. Ahí están los edemas por la sobrecarga, por querer hacer una adaptación, hay palpitaciones, la tos seca por la sobrecarga y también la hemoptisis. La ronquera se conoce como síndrome de Ordner, ¿no? Por parálisis del nervio laríngeo recurrente izquierdo por compresión de la arteria pulmonar. Sabemos que este nerviecito está pasando por detrás, entonces la compresión hay que produce la alteración, ¿no? Y se traduce como una ronquera. En el examen físico, entonces, los sonidos respiratorios pueda que estén normales. Ya al examen físico vamos a encontrar el soplo cardíaco de Gran Estel como soplo diastólico, se escucha en el segundo espacio intercostal izquierdo. La sensación de pulso sobre el corazón, tras que uno empieza a hacer la palpación. Hay signos de insuficiencia cardíaca derecha. Sabemos que hay varias causas para una insuficiencia, para signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero esta también produce edema en extremidades inferiores, siempre sistémico, bilateral, ascendente en la aparición, pues, ¿no? Entonces ahí ya vamos a medir fobia, GODED, grado 1, grado 2. Aumento del tamaño de las venas del cuello es bastante prominente. Hay la ingurgitación yugular que llegamos a ver en esta patología. Los exámenes complementarios, entonces está el electrocardiograma.
tiene signos de hipertrofia ventricular. Fíjense aquí en la imagen, la pared septal está engrosada, la pared ventricular derecha también está engrosada, esta ha sido a causa por la sobrecarga, se ha llegado a dilatar por llegar a recibir la gran cantidad de sangre que no ha llegado a circular de manera adecuada por la resistencia de las paredes de la arteria pulmonar. Entonces, aquí en el examen de rayos X vamos a ver aquí en el examen de rayos X, lo que vamos a ver es que es bastante limitado el beneficio, ¿no? Eh, en relación a la radiografía, puede haber, puede incluirse dilataciones de la arteria pulmonar, eh, puede verse un corazón bastante dilatado, fíjense acá está bastante dilatado, no apoya de gran manera, pero sí ya para ir haciendo descartes de otras patologías nos puede colaborar. Aquí ustedes están viendo entonces la dilatación de las arterias pulmonares y aquí en esta otra imagen de lo que es el pulmón del lado derecho estamos viendo la cavidad ventricular dilatada, ¿no? Vemos un corazón bastante grande por la congestión, por la sobrecarga que ha tenido. Bien, dentro de los otros laboratorios que nos hace complementación, entonces está el ecocardiograma que nos mide las cavidades, ¿no? Y ahí ya nos da un cierto tipo de parámetros. Aquí está la medición que nos llega a dar. No es invasivo. Ahora, lo que es invasivo, pero que nos da el diagnóstico correcto, es el cateterismo que podemos ingresar por la arteria radial como también por la arteria femoral, ¿no? Eso ya lo hacen el área cardíaca, lo hacen en los centros mayormente de imagen dirigido, de procedimientos dirigidos por imagen. Es bastante minucioso este examen, pero a la vez bastante productivo porque ya nos da parámetros específicos, pues, ¿no? Tienen las dos vías de ingreso. Entre otros exámenes que nos llegan a aportar, entonces está la medición de autoanticuerpos, péptido natriurético, hemograma, función renal, electrolitos, la serología de VH, función hepática, ya que no es una enfermedad de una causa, sino que tiene múltiples causas, ¿no? Múltiples factores que han desarrollado esto. Dentro del tratamiento, entonces, está sobre todo en relación a hacer un control del óxido nítrico, de la prostaciclina y de la endotelina. Entonces, a base de eso, hay también otros que se involucran, ¿no? Pero estos son los principales entre los vasodilatadores y vasoconstrictores que nosotros necesitamos regular. Entonces, también hay que ver las etiologías que nosotros necesitamos tratar, entonces está hacer las tromboembólicas, ¿no? Endardectomías pulmonares, usar anticoagulación, hacer aporte de oxígeno. Por la sobrecarga, nosotros necesitamos usar los diuréticos, ya dependiendo cómo esté su ionograma, sus valores electrolíticos, seguramente haremos en relación a diuréticos tipo ASA o a otro tipo de diuréticos. También está por los procesos inflamatorios de causas infecciosas, está el utilizar vacunas antineumocócicas, influenza como corresponda, ¿no? Ahora dentro de los tratamientos medicamentosos está para regular la endotelina, utilizar antagonistas de los receptores de la endotelina, dentro de eso vamos a nombrarle el ambrisentan como el bocetan. Ahora, para la vía del óxido nítrico, para poder regular, como inhibidor de la fosfodiesterasa está el sildenafil y el tadalafil. El sildenafil, la famosa pastillita azul, que es la Viagra, que en realidad se creó con este fin, pero ya se utiliza, pues, ¿no? En nuestro medio popular para otro fin. Vía regular, vía prostaciclina, entonces el antagonista de los receptores de la prostaciclina, el más utilizado es el Celexipac. Bien, jóvenes, este ha sido un tema bastante cortito que les elegí, o no hay buena señal, no hay buena
intensidad de señal de internet que tengo acá. Ya lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir tocando este tema adherido a otros temas, como es el tromboembolismo pulmonar, que también toca sobre procesos obstructivos. ¿Listo? Y vamos a hacer un poquito de hincapié. Bien, jóvenes, acá termina la clase. No tengo ya mucho tiempo en lo que es el internet. Entonces nos vemos en clase el día jueves. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Okay, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, doctora. Recording stopped.